Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Diego, buenos días. Gracias por acompañarnos. Estaba comentando sobre la investigación de Arduino Tomasi, estos números que hablan de un alarmante número de muertes violentas no determinadas de 7.379 entre 2009 y 2018. Esta investigación. Eh, ¿Usted qué opina sobre eso, para empezar? Buenos días, Milton, Verónica, muchas gracias por la invitación. A ver, me parece que si bien son cifras que están presentadas, siento yo, creo yo, a partir de una investigación y hay un trabajo serio, importante por detrás, creo que también es necesario por un lado, discernirlas en el sentido de entender cuál es la lógica atrás de la presentación, atrás de la presentación de las cifras y no leer en ellas mucho más ni nada más que lo que están expresando, ¿no? Es decir, me parece que hay una serie de datos ahí que, por ejemplo, marcan efectivamente una, una, mm, eh, una serie de actores, una serie de personas que habrían fallecido en un contexto, pero que no en todos los casos esto puede ser atribuido a una cifra negra de asesinatos, por ejemplo, ¿no? Y siento que ese es quizás el problema más grueso, el problema más difícil dentro de estas cifras, dentro de estos datos, porque de alguna manera hay una utilización de esas cifras para decir algo que no necesariamente están diciendo, ¿no? Ahí me parece que es algo complejo. Claro, de ahí uno se pone a preguntarse varias cosas, como por ejemplo, 7.300 y pico de muertes no determinadas. Eh, ¿Qué pasó? Digamos, no son desaparecidos, pero ¿qué pasó con los familiares que no exigieron justicia? Que se les diga su esposo se murió porque se suicidó, porque se accidentó o porque le mataron de un tiro. ¿Qué pasa con esos casos judiciales? Una pregunta. ¿Qué pasa con los servicios forenses? Tan, había una ineptitud que no se puede determinar si un señor se cayó del puente, se chocó en un carro o le metieron 3 disparos. Y la otra, ¿cuántas cifras de muertes no determinadas existen en la actualidad? ¿Es un número también alto? Bueno, ahí, a ver, yo creo que partamos un paso hacia atrás, ¿no? La calidad de los datos que tiene la administración pública en el Ecuador en general, en particular la calidad de los datos que se manejan en el sector seguridad y Sniper con más puntualidad, tiende a ser muy pobre. Hay una investigación reciente que hizo una colega, Lorena Piedra, alrededor del tema de las masacres del 2021, por ejemplo, y en esa investigación ella también está relatando que hay una serie de fenómenos que giran alrededor de las masacres carcelarias. En unos casos, por ejemplo, se encuentra que que las personas asesinadas en las cárceles, el nombre no corresponde con los datos del ADN. Hay un fenómeno de intercambio de prisioneros en algún momento a través de pagos a líderes de bandas, ¿no? Para que entre una persona a cambio de otra. Luego, no todos los datos son coherentes porque los datos de ingreso en las cárceles tampoco son necesariamente coherentes, no han sido llevados con rigurosidad y por lo tanto, en el caso de esta investigación a la que me O sea, refiero, esto por bueno, lo menos demuestra malos manejos estadísticos. por Por lo lo menos. menos un manejo pobre e Ajá, irresponsable. ajá, ajá. Luego podemos añadir una línea más, una capa más alrededor de cuestionarnos quién se beneficia de que los datos no sean claros, ¿no?
Claro. y son las mismas organizaciones las que se benefician de que no sepan que Diego Pérez está en la celda 24 y por lo tanto le cambian a esta persona por alguien más, ¿no? Y así se va generando una ola de corrupción, de responsabilidad que puede terminar dándonos este tipo de datos O no como sepan que, los que claro, señala Arduino Tomasi. o no sepan que Diego Pérez no está en la celda 24 y ni siquiera está en el recinto carcelario, que Diego Pérez se ha ido hace tiempos. Ese tipo de cosas que sí pasan en el país, Diego. Pero acá hay un tema importante de esta investigación. Lo que llama la atención a mí, por lo menos, es este incremento de muertes no determinadas en el corredor por donde transitaba la droga, es decir, zonas fronterizas, provincia de Manabí. Entonces, ahí sí uno se pone a pensar, suben alarmantemente las cifras de muertes no determinadas. ¿Qué pasó? ¿Se suicidó todo el mundo? ¿Se accidentó todo el mundo? Eso me parece que es decidor, por decirlo menos. Sí, y con esto vuelvo a la naturaleza de esta investigación que hace Tomasi, ¿no? Yo creo que efectivamente revela un problema. Luego, atrás del problema que revela, mucha gente ha querido leer otras cosas, pero sí, efectivamente hay estos datos, o sea, hay estas muertes indeterminadas, hay este vacío en la recolección de la información y lo que se termina por encontrar es que no todo lo que se está diciendo revela la naturaleza profunda de nuestro Estado, ¿no? Con estos vacíos, con estas deficiencias, pero además con estos focos de corrupción. Ahora, efectivamente, todas estas personas que aparecen muertas, deberían, en principio, ¿no? A uno les debería pensar que deberían tener algún tipo de vinculación, estar vinculadas de alguna manera con los actores del narcotráfico y demás, y esto nos devuelve a una discusión que la venimos teniendo por lo menos desde el 2018. ¿Cuánto control existe del Estado en una serie de espacios del territorio nacional? Y vamos a encontrarnos con que los controles estatales son pobres, la presencia estatal es pobre, todo lo que ya hemos dicho mil veces, ¿no? Y atrás de eso, claro, hay este dato de muertes que me parece que alimenta esa narrativa. Hola Diego, buenos días. Hablando sobre esta investigación de Arduino Tomasi, también llama la atención o algo que él revelaba que la tasa de homicidios intencionales bajaba hasta convertirse por poco el Ecuador en un país más seguro de la región, pero los homicidios sin esclarecer subían alarmantemente. Es decir, llama la atención esto, que por un lado los homicidios intencionales bajen y la otra cifra suba sin explicación. Eso, Arduino mencionaba una hipótesis que se debía a una especie de paz narca en nuestro país. ¿Usted cómo toma esa hipótesis que plantea Arduino? A ver, no es descabellado cuando vemos estructuralmente lo que ha pasado con el Ecuador, es que efectivamente tuvimos estos indicadores muy bajos en términos de criminalidad, de muertes violentas, de repente y casi literalmente de la noche a la mañana suben, ¿no? Suben dramáticamente. Am, y claro, a uno no le dan mucho las herramientas para entender por qué esto pasó tan repentinamente, más allá de presumir que algo había, algún tipo de acuerdo existió en cierto momento entre autoridades y organizaciones para permitir que las muertes violentas no sean tan violentas, no sean tan visibles y no sucedan en el centro de Quito, en el centro de Manta, en el centro de Guayaquil y sucedan en estas áreas periféricas, ¿no es cierto? Eso es una hipótesis. Pero de la mano de eso yo creo que hay una constatación que creo que no es menor. Eh, Durante este periodo a la policía se le exigía el cumplimiento de ciertos estándares, de ciertos logros, ¿no? A través de este sistema de gestión por resultados, de GPR. Y dice la literatura que cuando se ponen este tipo de sistemas, si es que no hay controles adecuados alrededor, las instituciones tienden a inflar los resultados. Entonces, yo saco el auto, le pongo gasolina y registro un operativo más, ¿no? Que es un dato de la realidad reciente. Y en este sentido, la búsqueda de cumplir con los indicadores del GPR llevaba muy probablemente a barrer bajo la alfombra una serie de muertes en las zonas conflictivas para que en la Sabatina el comandante de la policía o el ministro del gobierno no sea al lado de las orejas diciendo usted no ha cumplido con los indicadores del GPR, ¿no?
Claro. Nuevamente, esta es otra hipótesis, pero me parece que estas hipótesis se van alimentando justamente con estos datos que recoge Tomás. Y ahí yo siento que efectivamente hay un problema que por lo menos en una serie de conversaciones con oficiales de la policía, a mí me lo habían hecho notar. Estamos trabajando para cumplir el GPR, no para conseguir responder a los problemas a los problemas de la seguridad del país. Claro, además, otro tema de, digamos, discurso político, el gobierno de Correa necesitaba demostrarle al país que la salida del fall de Manta, de la actividad estadounidense, era una decisión acertada. Ujú. Porque claro, aquí hay un punto de quiebre. Septiembre de 2009, cuando salen los estadounidenses de la base de Manta. Cuál es su opinión, Diego? ¿El país fue mejor después de la salida de la base de Manta o fue un error eh, que los estadounidenses dejen de operar ahí? A ver, sin duda, resultados positivos no trajo la salida del fall de Manta y esto, si es que uno conversa con oficiales de la aviación que estuvieron desplegados en Manta en la época en que el fall funcionaba y que estuvieron después, le van a decir a uno, antes por lo menos sabíamos, teníamos ciertos datos de información que nos permitían coordinar capturas, que nos permitían saber qué es lo que está pasando. Después de eso básicamente comenzamos a movernos a ciegas, ¿no? Y esta es la primera cosa. La segunda cosa es, claro, enmarcado en el discurso de la soberanía y demás, la salida del fall de Manta se podía considerar una necesidad, entre comillas, pero, claro, esto iba mucho más allá del discurso, habían intereses atravesados allí que empataban adecuadamente con este discurso, pero que al final del día también terminaban por revelar el centro del problema, ¿no? Que era esta ausencia de controles, ¿no? Y el problema que yo creo que es más grave es que a raíz de eso comenzamos a constatar muy dramáticamente que la capacidad de control sobre el territorio nacional decrece constantemente, ¿no? Y sí, puede venir un argumento ideológico en torno a, pero la soberanía del país y demás, pero el hecho es que la soberanía se tiene que ejercer. No basta con mencionarla en el discurso, se tiene que ejercer y ejercerla implica estar presente en los diversos espacios del territorio, tener los datos de qué es lo que sucede en ese territorio y actuar sobre ese territorio. Y lamentablemente esto se nota que en el Ecuador dejó de suceder hace bastante en realidad. Son las 8:38. Estaba hablando con Diego Pérez, experto en temas de seguridad, catedrático del IAE. Diego, comparando lo que pasa hoy con esta investigación de Tomás, y bueno, ¿qué podemos colegir de lo que ha ido evolucionando la situación de inseguridad, la situación de homicidios, y bueno, qué podemos esperar para los próximos meses, años de nuestro país, tomando en cuenta todo esto que ha venido pasando, ¿no? Desde que se fue la base de Manta hasta el día de hoy. Sí, a ver, yo quizás quiero volver un paso hacia atrás con lo de la base de Manta por una cosa. Por lo menos en ciencias sociales tendemos a resaltar que las causas no son únicas, ¿no? Digo, para aclarar un poco mi argumento anterior, la salida de la base de Manta no es la única causa del grave problema de inseguridad que viene después. Hay una serie de elementos adicionales, pero señalo esto porque me parece que pensar en qué va a venir en los siguientes años eh, tiene que construirse a partir de analizar qué es lo que sucedió en los años previos. Y en ese sentido hemos visto que la presencia y la calidad de la institucionalidad ha decrecido, ¿sí? Que de la mano de ese decrecimiento en calidad, de esa pérdida de presencia de la institucionalidad, de la mano de eso ha venido también un declive preocupante en la imbricación del tejido social, de la relación Estado-sociedad. Cada vez parecería que quedamos más liberados los individuos a defendernos por nosotros mismos y a desconfiar más del Estado, ¿no? Y si es que tenemos esas particularidades, vamos a ver que las organizaciones criminales van a tener un espacio cada vez mayor para penetrar en el Estado. Y como ejemplo de esto podemos ver lo que sucede en Nueva Prosperina, podemos ver lo que sucede en las zonas norte de Esmeraldas, podemos ver en varios espacios donde
el control del Estado es inexistente, donde la organización criminal provee trabajo y provee oportunidades de vida en la criminalidad, pero oportunidades al fin a una serie de actores que sienten que o es el crimen o es morirse de hambre y por lo tanto optan por aquello que les provee supervivencia. Entonces, el escenario es muy pobre y aquí una última línea para decir, creo que es imposible pensar en soluciones fáciles y rápidas para el problema de la seguridad. Cierto control que se ha recuperado en Esmeraldas, por ejemplo, viene como consecuencia no de las acciones de hoy ni de hace 6 meses, sino que viene como consecuencia de un trabajo largo desde que se estableció el grupo de tarea conjunta en Esmeraldas, y esto ha tomado por lo menos desde el 2018 hasta acá, ¿no? Entonces, creo que hay que quitarse de la mente la noción de se toma tal acción y se resuelve todo. Hay que pensar esto en términos más estructurales y esa estructuralidad implica la presencia de otras instituciones del Estado en otras latitudes y con otras formas de actuar. Diego, gracias por habernos acompañado. Y ya vamos a empezar la época donde seguramente un montón de candidatos nos van a ofrecer que van a solucionar con una varita mágica el tema de la inseguridad. El tema es si es que les creemos. Gracias. Diego Pérez, Muchísimas catedrático gracias. del IAE, experto en seguridad. Buen día. Buen día, gracias.